El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Ciencias Naturales, primer año, compuestos inorgánicos binarios. Hola, bienvenidos a una nueva clase de química en el programa Aprendamos en Casa. El día de hoy estudiarán los compuestos químicos. Verán que estos se dividen en dos grandes grupos. Los orgánicos, que son los que están formados a base de carbono, y los inorgánicos, que son los que no están formados a base de carbono. También verán que estos compuestos se dividen en otros subgrupos, de acuerdo a los átomos que tienen presentes en ellos y a las propiedades características que les dan. Estudiarán también los compuestos binarios, entre ellos los hidruros, los óxidos y las sales binarias. El concepto de sustancia química se estableció firmemente en el siglo XVIII, después del trabajo por el químico Joseph Proust sobre la composición de algunos compuestos químicos puros, como el carbonato básico de cobre. Más tarde, con el avance de los métodos de síntesis química, especialmente en el ámbito de la química orgánica, el descubrimiento de muchos más elementos químicos y nuevas técnicas en el ámbito de la química analítica, utilizada para el aislamiento y la purificación de los elementos y compuestos de los productos químicos, que llevó a la creación de la química moderna. Los compuestos químicos están en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, se encuentran en los productos que utilizamos para el cuidado personal, como el champú o la pasta de dientes. También se encuentran en los materiales que utilizamos para cuidar nuestra salud, es decir, en los medicamentos. Otro ejemplo podrían ser los materiales tecnológicos que utilizamos a diario. Están presentes en toda la materia. Por eso, cuando dicen la frase "esto tiene químicos", está mal empleada, ya que todo lo que nos rodea está formado por compuestos químicos. La diferencia es que unos se forman naturalmente y otros se fabrican en un laboratorio. Los compuestos orgánicos son los que están hechos a base de carbono, es decir, su estructura principal son cadenas de átomos de carbono. Estos se complementan con átomos de hidrógeno. Además, pueden contener otros átomos como nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y halógenos. Por otra parte, los compuestos inorgánicos son los que no tienen en su base estructural al átomo de carbono. Estos están formados por casi todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Los compuestos inorgánicos se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. Esto de acuerdo con la cantidad de elementos por los que están formados. Los compuestos binarios son óxidos, hidruros, ácidos hidrácidos y sales binarias. Los compuestos ternarios son hidróxidos, ácidos oxácidos, sales oxisales y finalmente los compuestos cuaternarios son sales ácidas y sales básicas. Ahora estudiarán los compuestos binarios. Ya mencioné cuáles son. Recuerden, son los óxidos, los hidruros,
los ácidos hidrácidos y las sales binarias. Además, estudiarán la nomenclatura, que es el sistema de reglas que permite nombrar los compuestos químicos. De esta manera se pueden clasificar y organizar en diferentes familias. Existen 3 métodos para establecer la nomenclatura o sistemas de nomenclatura, que son la tradicional, la sistemática y la stock. Vean a continuación en qué consiste cada una de ellas. Vean en qué consiste el sistema de nomenclatura tradicional o clásica. En este caso, se toman en cuenta los estados de oxidación de los elementos que están presentes en las sustancias. Si el elemento solo presenta un estado de oxidación, solamente vamos a utilizar el conector D. Pero si los elementos presentan 2 estados de oxidación, vamos a nombrarlos diferentes de acuerdo a el estado mayor o menor. Para el estado de oxidación menor escribimos el nombre y el sufijo oso. Para el estado de oxidación mayor escribimos su nombre y el sufijo ico. Si el elemento presenta ahora 3 estados de oxidación, para el menor utilizaremos el prefijo hipo. Luego escribimos el nombre y agregamos el sufijo oso. Para el intermedio solamente utilizamos el sufijo oso y para el mayor el sufijo ico. Ahora, si el caso es que tiene 4 estados de oxidación, para el menor utilizamos el prefijo hipo, más el nombre y el sufijo oso. Para el estado intermedio, pero menor, utilizamos el sufijo oso. Para el estado intermedio, pero mayor, utilizamos el sufijo ico. Y para el mayor estado de oxidación utilizamos el prefijo per más el nombre y el sufijo ico. No es tan fácil memorizarse este sistema, pero cuando vean cómo lo aplicamos se van a relacionar mejor con él. Vean ahora en qué consiste el sistema de nomenclatura sistemático o estequiométrico. En este caso, para indicar la cantidad de elementos que hay en una fórmula, se utilizan prefijos numéricos. Si solamente hay uno, se utiliza el prefijo mono. 2 di, 3 tri, 4 tetra y así sucesivamente. Cuando en la fórmula el primer elemento solo aparece una vez, no se utiliza el prefijo mono, excepto para el oxígeno. Entonces la palabra monóxido sí se utiliza en esta nomenclatura. Otra opción es cuando el elemento solo tiene un estado de oxidación. Entonces no hay manera de confundirse y no es necesario especificar cuántos elementos hay de ese. Para el sistema de nomenclatura stock, lo que utilizamos son números romanos entre paréntesis. Estos números nos permiten indicar el estado de oxidación de los elementos. Para explicarla un poco mejor, he tomado 2 elementos hipotéticos, que serían un metal que posee 2 estados de oxidación, más 1 y más 2. Este metal forma compuestos con el oxígeno, es decir, forma óxidos. En el primero, este sería la fórmula M2O y en el segundo la fórmula sería MO.
Para nombrarlo, como es un óxido, decimos óxido de metal, y ahí es donde indicamos su estado de oxidación, que es 1 entre paréntesis un número romano. Y para el segundo sería óxido de metal, porque es el mismo metal, pero ahora indicamos su estado de oxidación, que es 2. En el sistema de nomenclatura Stock, lo único que vamos a ir variando es el estado de oxidación de los elementos con números romanos. Ahora vean cómo se forman los compuestos binarios y cómo los nombramos por las 3 nomenclaturas. Iniciamos con los óxidos básicos. Los óxidos básicos se forman por la combinación del oxígeno más un metal. Por ejemplo, para formar un óxido de hierro se combina el oxígeno con hierro. Ahora vean cómo se nombran estos compuestos por los 3 sistemas de nomenclatura. Tenemos aquí las fórmulas. Entonces, ¿cómo los llamamos por la nomenclatura tradicional? A cada uno se le pone la palabra óxido. Y recuerdan que usábamos prefijos y sufijos. Para el calcio, como es un elemento del grupo 1, solo posee un estado de oxidación. Entonces, no es necesario utilizar prefijo o sufijo, sino solo el conector de calcio. Solo se llama óxido de calcio. En el caso del cobre, hay que establecer su estado de oxidación. Esto ya aprendieron a realizarlo en la clase pasada. Ahora solo se los voy a decir. Como el cobre está combinado con el oxígeno y el oxígeno tiene estado de oxidación -2, pero hay 2 cobres y significa que el cobre tiene estado de oxidación -1. Es +1, positivo. El cobre puede tener 2 estados de oxidación, +1 y +2. En este caso, se está trabajando con su estado de oxidación menor. Por lo tanto, se llama óxido cuproso. Utilizamos la terminación oso. Para el hierro, igual debemos determinar su estado de oxidación, que pueden ser 2 también, 2 y 3. En este caso su estado de oxidación es +2, es el menor, entonces se llama óxido ferroso. Por la nomenclatura sistemática, este se va a llamar monóxido de calcio. Este también monóxido de dicobre. Y este monóxido de hierro. Recuerden que en esta solo se indican con prefijos numéricos la cantidad de elementos que está presente en la fórmula. Y por el sistema Stock, para el calcio no es necesario expresar su estado de oxidación, entonces solo se llama óxido de calcio. Para el cobre se llama óxido de cobre 1 porque su estado de oxidación es 1. Y para el óxido de hierro es óxido de hierro 2. Los óxidos ácidos, o también conocidos como anhídridos, están formados por la combinación
del oxígeno con un no metal. Por ejemplo, la combinación del oxígeno con nitrógeno produce un óxido de nitrógeno. Vean cómo se nombran por los tres sistemas de nomenclatura. En la tradicional se utiliza la palabra anhídrido para nombrarlos. Como el carbono tiene su estado de oxidación mayor, que es 4, es anhídrido carbónico. Para el cloro, está trabajando con su estado de oxidación más 3. El cloro puede utilizar 4 estados de oxidación y este es el intermedio menor. Entonces se llama anhídrido cloroso. Por la sistemática, ¿cómo llamamos a esto? Como es oxígeno y hay 2 oxígenos, es dióxido de carbono. Para este otro compuesto es trióxido, porque hay 3 oxígenos de dicloro. Y en el caso de la nomenclatura stock, recuerden que solo debemos indicar los estados de oxidación con números romanos entre paréntesis. Ya he determinado los números de oxidación del carbono, es 4. Entonces, por esta nomenclatura se llama óxido de carbono 4. En el caso del óxido de cloro, es óxido de cloro, que también ya le determiné su estado de oxidación, y es 3. Otros compuestos binarios son los ácidos hidrácidos. Estos se forman por la combinación del hidrógeno con un no metal, específicamente los del grupo 16 y 17, a excepción del oxígeno. Aquí los he listado. Como el hidrógeno está utilizando su estado de oxidación -1, los no metales trabajan con estados de oxidación negativos. En el caso de los del grupo 17, su estado de oxidación es -1 y para el grupo 16, su estado de oxidación es -2. Vean algunos ejemplos de cómo se nombran. Estos solo se pueden nombrar por el sistema de nomenclatura tradicional cuando se encuentran disueltos en agua y por el sistema de nomenclatura stock. Para este, que es HCl, se le antepone la palabra ácido. Y como solo hay un estado de oxidación, se llama ácido clorhídrico. Para este es ácido bromhídrico. Y por el sistema de nomenclatura stock se llaman, para el caso del HCl, es cloruro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno. Las sales binarias o sales neutras se forman por la combinación de una base con un ácido. Estos son ejemplos de sales binarias. Vean cómo se nombran por los 3 sistemas de nomenclatura. En este caso, el níquel está con su estado de oxidación mayor y está combinado con el cloro y se llama cloruro niquélico. Por la sistemática se va a llamar tricloruro de níquel. Y por la stock, cloruro de níquel 3.
por su estado de oxidación. Esta sustancia está formada por bromo y potasio. El potasio pertenece al grupo 1, por lo tanto solo posee un estado de oxidación y se llama igual por las tres nomenclaturas: bromuro de potasio, bromuro de potasio, y por el stock también bromuro de potasio. Muy bien, con esto hemos terminado de estudiar los compuestos binarios. ¿Sabías que el efecto invernadero del planeta mantiene una temperatura adecuada para que se desarrolle la vida? Y que unos de los principales gases de efecto invernadero son compuestos inorgánicos. Entre ellos están el agua, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Nombrar los compuestos químicos permite identificarlos y clasificarlos en diferentes grupos. En la clase de hoy estudiamos los compuestos químicos. Ahora saben que existen los compuestos orgánicos que están formados a base de carbono y los compuestos inorgánicos que no tienen en su estructura como fundamento al átomo de carbono. Luego estudiaron los compuestos binarios, que son los ácidos hidrácidos, los hidruros, los óxidos metálicos y las sales binarias. Luego estudiamos la nomenclatura para nombrar cada uno de estos compuestos. La nomenclatura estequiométrica, que consiste en utilizar prefijos numéricos para indicar la cantidad de átomos en la fórmula. La nomenclatura Stock, donde se utilizan números romanos para indicar los estados de oxidación de los átomos. Y la nomenclatura tradicional, donde se emplean prefijos y sufijos para indicar los estados de oxidación de los átomos que están presentes en las fórmulas. Ponte a prueba. Rama de la química en la que se estudian los compuestos del carbono y sus reacciones. Literal A, bioquímica. B, química inorgánica. C, química orgánica. Si has elegido la respuesta C, has elegido correctamente química orgánica. Los compuestos inorgánicos se clasifican en binarios y ternarios. B, primarios, binarios y ternarios. C, binarios, ternarios y cuaternarios. Si elegiste la respuesta C, elegiste la respuesta correcta. Se indica la valencia del elemento que forma el compuesto con una serie de prefijos y sufijos. Esto se refiere a nomenclatura sistemática, nomenclatura tradicional, nomenclatura Stock. Si elegiste la respuesta B, muy bien, has elegido la respuesta correcta. Por hoy, la clase ha terminado. Es hora de que me despida de ustedes. Espero que hayan aprendido mucho. Y los espero en la próxima clase en este programa Aprendamos en Casa.